Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, pues gracias por poderme dar la oportunidad de compartir de la palabra, de lo que el Señor pone en nuestras vidas y bueno, que pueda, espero que sea obviamente de bendición para cada uno de vosotros. Me estaba acordando cuando Miguel desde aquí estaba comentando a Javier, ¿no? En el primer himno que hemos cantado, esas notas que estaban ahí, yo me estaba acordando que le hice una broma al profesor mío de piano, de música, y estaba él intentando afinar el piano y voy yo, y le digo, todo serio, David, me parece que el fa está medio tono desafinado, semitono desafinado. Y me dice él, Rafa, fa no tiene semitono. Yo queriéndome hacer, pues eso, el gracioso, por una parte haciéndole una broma, y él me la gastó a mí al final, ¿no? Así que... Pero bueno, pues la verdad es que en estos últimos meses, bueno, sabéis un poquito nuestra situación familiar, que bueno, aquí está mi mujer con mi hijo pequeño, yo estoy en Barcelona trabajando con mi hijo mayor. Por otra parte, pues bueno, creo que lo compartí, mi madre falleció en diciembre, hubo una joven de 22 años muy amiga de mi hijo mayor que estaba en la universidad, falleció en un accidente con 22 años, Yuna se llamaba, yo no sé si llegó hasta aquí la noticia, ¿verdad? Y yo creo que eso te deja, ¿verdad? Te deja fuera de juego, ¿no? Porque son situaciones que no te esperas, que pasen, y la familia realmente, pues obviamente ha quedado ahí tocada. También circunstancias, pues de personas que también están teniendo accidentes, de amigos, familiares también que están, pues eso, con cáncer, y la verdad es que va viendo, pues un poco toda la situación, y no quiero ser pesimista, pero es una realidad que podemos y tenemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y todo esto me llevaba a pensar realmente qué es lo más importante, o qué es lo importante realmente para mi vida. ¿Por qué? Porque podemos pasar por la vida y empezar a hacer cosas, y la familia, y los padres, y los hijos, pero realmente la pregunta clave es que un poco, ¿qué es lo más importante que estamos haciendo con nuestra vida? Y por otra parte, ¿qué es lo más importante que Dios está haciendo en nuestra vida, verdad? Y eso me llevaba a un pasaje que es el que nos vamos a estar meditando en Mateo 22. Pero fijaros, ¿os acordáis del cineasta famoso Charlie Chaplin? Charlie Chaplin, cuando estaba en la cúspide de la fama a principios del siglo pasado, pues él era el cineasta, el director de cine que ganaba más dinero en aquel entonces. ¿Y sabéis lo que hacía? Veía y volvía a mirar todas sus películas. ¿Para qué? Para darse cuenta, fijaros, en qué momentos en los que él esperaba que en una escena el público se riese, y veía que a lo mejor no tenía la respuesta que él esperaba, y al contrario, en momentos en los que él esperaba en esa escena que el público no se riese, y resulta que escuchaba esas grandes carcajadas. Y por esa línea, es decir, de pensamiento, fijaros, Charlie Chaplin siempre se dice que estuvo aprendiendo aún cuando estuvo en la cúspide de su carrera cinematográfica, ¿verdad? Y yo creo que en esa línea tenemos también que ir nosotros, en la vida, ¿verdad? En la película de nuestra vida. Es decir, estemos en la situación que estemos. Y aunque estemos en lo más alto, en el medio o más bajo, en la situación en la que te encuentres, ahora que yo puedo desconocer, pero Dios quiere que sigamos aprendiendo y reaprendiendo de las cosas que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida. Y por eso me llevaba a pensar en una pregunta importante que vamos a ver en Mateo 22. Mateo 22, del 34 al 40.
¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Qué es lo más importante? Le dijeron en este caso, un intérprete de la ley, ¿verdad? Señor, Maestro, ¿qué es lo más importante que tú tienes que decirnos hoy, ¿verdad? ¿Qué es lo más importante para mi vida? ¿Qué es lo más importante que tú quieres, como decía, para mi vida en estos momentos? Sabéis que en este caso, la ley, todo lo que eran los mandamientos que Dios había puesto al pueblo de Israel, pues eran 613. Vamos a ir dándole, ¿verdad? Aquí según vamos avanzando, siempre digo que el escuchar y el ver siempre ayuda, ¿verdad?, a retener. Escuchar y ver siempre ayuda a retener. Así que podamos retener también las lecciones que vamos a estar viendo en esta mañana. Por eso lo que decía, fijaros, 613 mandamientos, de ellos 248 en positivo y 365 en negativos. Y le preguntaron, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento? Y ahí hay una palabra en griego que es megalé, que es el grande, el mega, el más grande de todos los mandamientos, el más importante. Y entonces ahí es donde vamos a estar viendo en el texto. Vamos a leerlo en Mateo 22, del 34 al 40. Y nos vamos a fijar en dos más concretamente. Dice así la palabra. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y fijaros, si nos adentramos en el texto, vamos a ir viendo, fijaros. Bueno, retomamos y conectamos con el versículo 34. Anteriormente, si os acordáis, en los versículos anteriores del capítulo 22, es cuando, ¿verdad?, le hacen preguntas que quieren pillarle a Jesús, ¿no? Pues eso, ¿qué pasa con esa mujer que tuvo 7 maridos? Cuando resucite, ¿con qué marido va a estar? Y entonces quiere, ¿no? Y dice, pues no va a estar con ninguno porque estará, pues eso, no responde de una forma que deja realmente, en este caso a los saduceos que no creían en la resurrección, pues fuera de juego, ¿no? Anteriormente también habla de, ¿es lícito dar el tributo a César o no? Y es cuando enseña la moneda, ¿os acordáis? Y entonces después de esta secuencia de escenas, llegamos aquí a este texto y como hemos visto, ¿no? Entonces los fariseos, pues viendo que no le pillaban, dijeron, bueno, pues vamos a hacer la pregunta del siglo, ¿no? La pregunta aquí, a ver cómo nos responde el maestro y qué nos dice, ¿no? Y fijaros que dice, para tentarle, ¿verdad? Para ver, es decir, a ver si le pillamos. Y le pregunta, ¿no? Pues, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y precisamente ahí, como veis, aunque se ha quedado pequeñito, yo creo que se lee, ¿no? Desde el fondo se lee, vale. Tenéis buena vista también, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y es curioso, yo no soy un experto en griego, ni mucho menos, ni me las quiero dar de listo, inteligencia en esa área, pero sí que nos da luz, ¿no? Muchas veces cuando vamos al texto en original, y la palabra aquí que usa para amarás es agapereis, que rápidamente, ¿no? Agapereis, ahí ya lo habéis visto, pero pues viene la palabra agape, ¿verdad? Agape. Y que ahí no habla del amor ni eros ni filio, ¿verdad? Sino que habla de la palabra agape. Amarás, y el amor agape, ¿de qué amor nos está hablando? Del amor incondicional, ¿verdad? Del que no espera nada realmente a cambio del amor que tú puedes estar dando a alguien
en ese sentido. Entonces, amarás a Dios, ¿verdad? Es decir, que nuestro amor hacia Dios realmente sea sin condiciones. Y a veces, seamos sinceros, a veces amamos al Señor o oramos muchas veces y es un poco que oramos y decimos, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, pero si puede ser tirar para acá, ¿verdad? En vez de tirar para el otro lado, porque claro, para aquí es más fácil, ¿no? Para mí las circunstancias y tal. Y es decir, que realmente cuando amamos al Señor y realmente ponemos nuestra vida, ¿verdad?, delante de Él, pues mira, yo la experiencia, ¿quién nos iba a decir a nosotros hace 2 años, que íbamos a estar aquí en Olot, con parte de la familia aquí, con parte de la familia en Barcelona y yo aquí hoy predicando? Pues eso pues estaba fuera de todos los planes nuestros delante del Señor. Y bueno, así es. Y la vida delante del Señor pues nos puede llevar por caminos que obviamente no esperamos, ¿verdad? Así que amarás, amor ágape, al Señor tu Dios, fijaros, con todo tu corazón. Y aquí, cuando pensamos en tu corazón, es ese, digamos, en el eje por donde se mueve todo lo que es el hombre en sí, ¿no? La mujer en sí. Es decir, todo pasa realmente por el concepto del corazón en la Biblia, ¿verdad? Y lo tenemos fácil porque nos acordaremos, ¿verdad?, de la abundancia del corazón. Habla la boca. Con lo cual, ¿qué es lo que nos está encomendando? ¿Por dónde nos está dirigiendo? Hacia que lo que sale por nuestra boca está reflejando obviamente lo que hay en nuestro corazón y las acciones que nosotros hacemos nos están mostrando lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. También nos habla de qué es realmente en el corazón, lo que es el eje central, digamos, de nuestra vida. Amar al Señor con toda, volvemos a repetir la palabra toda, ¿no? Con toda tu alma. Y aquí el sentido mayor es el de los sentimientos, ¿no? Es decir, con todos nuestros sentimientos, nuestras fuerzas, que le amemos realmente también al Señor en esa línea, ¿no? Y con toda tu mente. Y aquí habla más allá de lo intelectual, habla precisamente de lo que es, pues eso, esa disposición, ¿verdad?, de mente. Yo siempre digo, muchas veces, cuando actuamos, primero, tanto en lo bueno como en lo malo, ¿verdad?, los pájaros voltean por nuestra cabeza, pasan muchas veces al corazón y sale lo que hemos estado germinando en el interior de nuestras vidas. Pues en este caso, ¿verdad? Es decir, lo que es la disposición, por una parte, y la actitud que tomamos hacia la realidad de nuestro entorno y hacia Dios, eso nos va a hablar de cómo realmente amamos a nuestro Dios. Y todo ello nos lleva a pensar que realmente amar a Dios y yo creo que, y me gusta ser concreto, y ahora os voy a lanzar una pregunta para que podamos pensar entre todos, pero la idea es que todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida, nuestras capacidades, nuestros recursos, nuestras potencialidades, como pongo ahí, ¿no? Es decir, todo aquello que en potencia podemos hacer, todo ponerlo en las manos del Señor y actuar en consecuencia, eso es lo que nos va a acercar a ese amor que Dios espera de nosotros hacia Él. Pero teniendo todo esto en mente, bueno, la referencia, ahí a Deuteronomio 6.5, que este texto hace una referencia directa, es el famoso texto, el Shema, que se llama, ¿verdad?, y que era parte del texto que repetían y repetían de los padres a los hijos, de generación en generación. Es decir, que era uno de los aspectos más importantes de la enseñanza que Dios quería que aprendiese el pueblo de Israel. Pero bueno, con todo esto en mente, la pregunta que en esta mañana yo os lanzo y me he lanzado yo antes personalmente. Claro, ¿cómo amo yo a Dios? Y no voy a dar yo la respuesta. Quiero que podamos pensar y ser concretos y poner los pies en la tierra y decir, bueno, realmente yo digo que amo a Dios, ¿verdad? ¿Quién dice que no ama a Dios? Nadie.
Pero la pregunta es, ¿cómo amo a Dios? ¿Me entendéis? O dicho de otra manera, ¿verdad? ¿Qué hago yo a nivel práctico para mostrar que yo amo a Dios? Fijaros, Deuteronomio 30, 16. Fijaros el texto, que es curioso, dice: aunque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Es decir, cómo, y es un ejemplo, ¿no? Cómo Dios quiere que amemos realmente a nuestro Dios. Y dice claramente, que andes en sus caminos. ¿Eso de qué nos habla? Que lo habéis comentado. De obediencia, ¿verdad? De obedecerle. Obedecer, ¿verdad? Lo que sabemos, porque muchas veces sabemos, yo creo que en la gran mayoría sabemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios pide de nosotros, y lo que pasa es que miramos hacia otro lado o estamos, pues eso, cayendo en dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿verdad? O realmente viéndonos en que no estamos obedeciendo las pautas, las normas, lo que Dios quiere para nuestra vida. Fijaros, la primera parte, que andes, que vivas en sus caminos, ¿verdad? Que vivamos realmente lo que nos dice la palabra. Y la palabra, ¿verdad?, cuando uno la lee y la relee, uno de los aspectos que se repite un montón de veces es el segundo punto que aparece en el texto. Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Que guardes. Vuelve a salir el concepto de obediencia, de estar en la línea de lo que Dios quiere para cada una de nuestra vida. Si vamos al Salmo 119, ahí no vamos a ir, pero nos habla de la grandeza, de la importancia de responder y de vivir a la luz de esos decretos, mandamientos, estatutos, lo va diciendo de diferentes formas, ¿verdad? ¿Para qué? Para, como dice también aquí el texto, ¿verdad? Para que vivas, ¿verdad? Para que vivas y seas multiplicado. Y a veces, claro, es decir, ¿qué es para nosotros realmente vivir en el Señor? Obediencia, guardar sus mandamientos. Y realmente son dos aspectos, por una parte muy fáciles de entender, pero estaréis conmigo, muy difíciles de llevar a cabo. Pero ese es nuestro reto. Y en la medida que guardamos los mandamientos, que obedecemos a Dios, nos dice el texto que es cuando realmente estamos mostrando que realmente estamos amando a Dios. Porque a veces parece que el amor de Dios es un poco, ¿no?, ¿verdad? Y etéreo, está ahí, pero no, Dios es un Dios de tener los pies en la tierra. Y Él quiere cosas prácticas y reales para cada uno de nosotros. Y yo creo que en esta línea es donde nos tiene que dar luz para nuestra vida, que podamos obedecer lo que sabemos que tenemos que hacer y guardar los mandamientos, ¿verdad? Que son, y fijaros, sigue diciendo el texto, y Jehová tu Dios te bendecirá en la tierra. Yo donde estoy trabajando, allí en el seminario, una de las asignaturas que doy es precisamente relacionado con la acción social, y te das cuenta como el concepto de la tierra es fundamental en el pueblo de Israel, y sería muy interesante ver cómo a lo largo de la Biblia se muestra y Dios usa la tierra para dar muchas lecciones al pueblo de Israel. Pero ahí la tierra nos habla de fidelidad de Dios hacia el pueblo, ¿verdad? Y ahí está, como hemos dicho, le fallamos a Dios. Hay una palabra en hebreo que me encanta, Gesed, que es ese compromiso, ese pacto de Dios con su pueblo, que nos está hablando de que aunque nosotros fallemos y seamos infieles, Él permanece fiel. Pero eso no tiene que ser excusa para realmente amar a Dios, como nos está mostrando aquí la palabra y en este texto de Deuteronomio 30. En Juan 14:15, también no hace falta que lo busquemos, pero dice, si me amáis, vuelve a decir, por eso se repite a lo largo de toda la palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Guardad mis mandamientos. Si amamos a Dios, Él pide y quiere que guardemos, que obedezcamos sus mandamientos.
Vamos a avanzar. Vamos a la segunda parte del texto, el versículo de 38, dice, y este es el primero y grande mandamiento. Realmente por eso insisto en el cómo estamos viviendo ese amor hacia Dios, porque realmente, fijaros, en la medida, que también lo habéis comentado, en la medida que nosotros recibimos ese amor, pero mostramos ese amor hacia Dios y hacia los demás, como decía Antonio, el amor de Dios, digamos, se mueve, ¿verdad? Y eso es lo que Dios quiere, es decir, que no nos lo quedemos todos nosotros, sino que realmente el amor fluya de nosotros, tanto hacia Dios como hacia los hermanos, como vamos a estar viendo en esta segunda parte, ¿verdad? Por eso dice, y el segundo es semejante. Y aquí, como veis, ahí aparece un término también, homoia, que habla de homólogo, estar en la misma importancia. El amar a Dios está al mismo nivel y es tan importante para Dios como amar, como vamos a ver, a tu prójimo. Y aquí veis que la palabra que aparece, ¿cuál es? Agapareis. Esa nos suena ya, ¿no? Sí. ¿Verdad, Carmen? Esa te suena ya, ¿verdad? La hemos visto antes, ¿verdad? Agapareis. ¿Por qué? ¿De qué nos está hablando? De amor ágape. Y el mismo amor que Dios espera de nosotros hacia Él es el mismo amor que Dios espera hacia nuestro prójimo. Y lo mismo, con la misma intensidad que veíamos en el versículo 37, con todo nuestro corazón, es decir, lo más profundo, con todos nuestros sentimientos y con toda nuestra mente, ¿verdad? Con esa actitud y con esa disposición hacia el prójimo. Y es curioso, pero también yendo al griego, cuando habla de amarás al prójimo, literalmente es como si dijese el prójimo de ti. Y a mí me gusta esta connotación porque es el prójimo de ti, no es el prójimo de mí, de nosotros, sino es el prójimo de ti, de Ángel. Y el prójimo tuyo no es mi prójimo. ¿Por qué? Porque tú estás en un ámbito, vives aquí, tienes tus vecinos, tienes tus amigos, tienes tus familiares, y Dios nos pide que amemos ese amor ágape sin esperar nada a cambio, como es el amor de Dios hacia nosotros, que podamos amar a nuestro prójimo, al prójimo de ti, al prójimo que está a tu lado, cerca de ti. Y amar como a ti mismo. Y ahí pensando también, claro, por una parte pensaba, claro, no dice amarás a Dios, amarás al prójimo como amas a Dios, porque ahí podemos patinar, sino que amarás a Dios como a ti mismo. Es verdad que hay personas que no se aman a sí mismos, y eso psicológicamente se ha demostrado que cuando una persona no se ama a sí mismo, pues hay unas consecuencias en cuanto también al amor, pues tanto a veces de pareja, a nivel de familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? En las diferentes áreas de la persona. Pero por eso yo he tomado aquí algunos calificativos que es amarse a sí mismo y que después lo vamos a aplicar a amar a los demás. Pues el respetarte, ¿verdad? El valorarte, que aunque los demás, pues a veces en los trabajos, pues uno puede sentir en ciertos trabajos que le están pisoteando, que hay los que siempre los trepas, como se dice, que quieren buscar ahí estar en posiciones por encima. Pero bueno, nosotros, Dios nos ha dado un valor, unas capacidades que también, obviamente, Dios las valora y nosotros tenemos que valorarlas. Tratarnos con dignidad, igual que tratamos nosotros a los demás, cuidarnos mentalmente, físicamente, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, ese amor a nosotros mismos que se pueda también manifestar en ese amor al prójimo. Fijaros, aquí este texto de amarás al prójimo hace referencia a Levítico 19. Y es muy curioso ese capítulo de Levítico 19, si lo podéis leer, porque es un capítulo que nos presenta aspectos muy, muy, muy prácticos de cómo amar al prójimo, ¿vale? De manera, aquí lo vamos a repasar, no vamos a ir al texto, pero fijaros,
el versículo 1 de este texto, pues habla de que habló Jehová a Moisés y le estuvo hablando sobre temas referentes como aquí aparecen, ¿no? Temer a tu padre y a tu madre, no adorar a los ídolos, en la siega, ¿sabéis? El tema del espigar, dejar siempre una parte de la cosecha sin recoger para que los pobres y los extranjeros y las viudas, que eran los 3 colectivos que más sufrían, pudiesen también pues vivir y recibir ese tipo de ayuda. Cosas tan prácticas como no hurtar, no engañar, no mentir, ni mentiras piadosas, que a veces como creyentes pensamos que bueno, una mentirijilla, pues realmente ni mentirijillas, ni mentirijazas. Dios quiere que no mintamos y no mentir, y mentir es no decir la verdad, o no decir toda la verdad. Entonces a veces decimos, bueno, pues no digo esto y ya está. Y como no se van a enterar, pues realmente estamos mintiendo, porque no estamos diciendo toda la verdad. A veces en el trabajo, pues eso. Y yo siempre digo, es decir, en los trabajos a veces, depende de los jefes que podamos tener, pues nos pueden llevar a mentir. Y tenemos, como digo yo siempre, ponernos en nuestro sitio y acatar las consecuencias. Y realmente, pues yo me acuerdo que años atrás, pues eso, estaba en una entidad que hacía muchos cursos, y resulta que llegó una inspección y dijo el director, oye, que aquí tenemos que firmar todo el mundo que hemos hecho cursos y que somos coordinadores de cursos y que hemos asistido a cursos. Y yo le dije, lo siento, pero yo no voy a firmar. ¿Pero cómo no vas a firmar si todos vamos a firmar y tal? José María, lo siento, pero no voy a firmar. Y yo pensaba que me iban a echar. ¿Y la consecuencia cuál fue? Que realmente a esa persona, cuando yo salí de la empresa, aún nos veíamos, eso era en Madrid, y yo me fui a Valencia después, estuvimos durante muchos años viéndonos, porque ahí se había creado una confianza que quizás con otros compañeros no se había tomado. ¿Por qué? Por decir la verdad o no dejarse llevar por la corriente de la mentira, ¿no? Es decir, cosas prácticas, no oprimir al pobre, no harás injusticia, no andarás chismeando, Y me encanta porque que esto aparezca en Levítico 19 y de eso sí que es actual. ¿Por qué? Porque a veces por la boca muere el pez. Y realmente tenemos también que aprender, ¿no? Es decir, nosotros no somos nadie para juzgar, chismorrear y decir cosas de hermanos o no hermanos, ¿verdad? Es decir, que podamos estar, por eso digo, ¿no? Es decir, que este pasaje realmente es muy, muy práctico. No oprimir al extranjero, dice, como a un natural de vosotros. Es decir, para Dios, y siempre lo he dicho, para Dios no hay extranjeros. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, dijo el Señor una y otra vez. Porque vosotros conocéis cómo es el espíritu del extranjero y no hagáis sentir a los demás como os hicieron sentir a vosotros, dijo el Señor al pueblo de Israel. Entonces para Dios realmente no hay extranjeros, ¿verdad? Y termina el texto, guardad, volvemos a todos mis estatutos y ponedlos por obra, ¿verdad? Así que cuando hablamos de este segundo, agapereis, y hacerlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, también está haciendo referencia a un amor práctico, como podemos ver aquí. Pero ahora surge la segunda pregunta. Claro, ¿cómo amo a mi prójimo? Porque realmente, si hemos dicho cómo amo a Dios, la pregunta obviamente es cómo Dios quiere que realmente esté amando a mi prójimo. Y como decía, ¿no? Al prójimo de ti, al prójimo de mí, que cada uno, pues tenemos ahí nuestros prójimos, ¿verdad? Entonces la pregunta que yo lanzo ahora, ¿quién es el prójimo de ti? Permitirme que no diga tu prójimo, sino el prójimo de ti, que parece como que enfatiza, ¿no? Que es tuyo, que Dios te ha puesto y me ha puesto personas con las que Él quiere que estemos trabajando, ¿verdad?
¿Quién es el prójimo de ti en la iglesia? Pues obviamente hermanos y hermanas que estamos compartiendo. Nosotros llevamos aquí poco tiempo, realmente no conocemos las necesidades que pueda haber. Ahora antes ha compartido Miguel, pues de la madre de Pascual, que fíjate, ni yo no le sitúo, pero realmente, pues obviamente si podemos como iglesia ayudar a la madre de Pascual, pues fenomenal, ¿no? Es decir, igual que en esa situación, pues situaciones de necesidad que pueda haber en la iglesia que desconozco, pero que podamos, ese prójimo tuyo, pues son primeramente los hermanos de la iglesia. Y en la medida que podemos amar de forma práctica, pues el Señor va a hacer que nuestra ayuda, nuestro amor realmente traiga su fruto. En el trabajo, pues a veces, fijaros, quizás a veces no tenemos oportunidad, pero yo creo con una actitud, ¿verdad?, de escucha, ¿verdad?, de estar al lado de estar al lado de estar pensando en esa persona, de estar orando, de decir que esa persona entienda y que pueda captar que me importas, que no eres uno más, que siento que tus circunstancias familiares, personales, pues yo las puedo compartir, ¿verdad?, esa empatía que se dice, y que sienta que yo estoy con él, ¿no?, en la medida de las posibilidades que me presente el trabajo, ¿no? Fijaros, los vecinos, tus vecinos no son mis vecinos, y cada uno de vosotros tenéis, y cada uno de nosotros tenemos nuestros propios vecinos, y es el prójimo de ti, esos vecinos que Dios ha puesto a tu lado. Y aquí comparto, fijaros, una hermana que no la conocéis, puedo decir el nombre, Estrella se llama. Y me encantó, porque cuando nos lo compartió es una forma tan práctica de responder a una necesidad. Y esta hermana vivía en una finca y abajo había una farmacia. Y un día de los que bajó a la farmacia, pues se encontró a una vecina que tenía un bebé pequeño que le estaba diciendo a la farmacéutica: mire, no tengo dinero para comprar leche para mi bebé y por favor me pueden ayudar porque eso, mi niño pues tiene solo meses y sé que necesita esta comida. Y esta hermana que estaba detrás de ella en la cola, al oírlo, le dijo a la vecina: mira, sal conmigo un momento. Y saliendo le dijo: mira, yo voy a pagarte la leche de tu hijo mientras que tú lo necesites. Y siempre digo, son momentos en los que Dios te pone delante de una forma tan clara, y el tema está en cómo respondemos, porque esta hermana se podía haber quedado en la cola, cuando le toque se va la vecina con ayuda o sin ayuda y poder entrar ella, comprar sus cosas e irse. Pero ahí el Señor obró. Y ahí el Señor mostró su amor, y esta hermana mostró su amor con su prójimo, con la vecina que conocía. Y eso es lo que Dios espera, yo creo, de cada uno de nosotros, que seamos de una forma práctica como realmente el Señor nos ayuda pues a amar de forma práctica a los demás. Fijaros, ese texto, esto siempre me lleva al texto de Efesios 2:10, que a lo mejor incluso decir, porque dice el texto Efesios 2:10, porque somos hechura suya, ¿verdad? Es uno de los textos que podemos recordar en memoria, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y siempre me ha gustado este texto porque, uno, habla de nuestra identidad, creados en Cristo Jesús, y eso nos da pues eso, una identidad propia como hijos de Dios. Pero la segunda parte, el propósito para el que como iglesia también tenemos delante de nuestro Dios, ¿verdad? Que es hacer buenas obras. Había un autor, Watchman Nee, un hermano chino, que estuvo sus últimos 20 años en la cárcel por persecución, y él decía: las buenas obras son las que se originan en Dios. Dios mueve los hilos para desarrollar esa buena obra, y la buena obra es la que da la gloria a Dios
cuando esa buena obra trae su fruto. Y el caso de esta hermana, ¿verdad? De Estrella, ¿verdad? En ella puso Dios en su corazón actuar, realmente actuó de forma clara y concreta de ayuda, y esa respuesta fue un motivo de glorificar realmente para Dios. ¿Qué testimonio, digo yo, para esta vecina, ¿no? Y yo muchas veces digo, el testimonio a veces, obviamente, es a través de la palabra, pero muchas veces es a través de nuestros actos, ¿verdad? De nuestras actitudes, de cómo vivimos la vida también cristiana. Por eso, vecinos, ¿verdad? Amigos, también que podamos conocer, familiares, también que puedan estar pasando circunstancias que nosotros podamos apoyar, y a veces, fijaros, personas desconocidas, que en un momento dado podamos ser de bendición a esa persona, porque Dios nos ponga el amar a esa persona de forma puntual y concreta para mostrar el amor de Dios. A todos ellos, Dios nos pide que amemos igual que amamos a Dios. ¿Cómo hemos dicho que amamos a Dios? Conociéndoles. Y por eso, si aplicamos ahora lo que hemos dicho, lo mismo que amamos a Dios, lo aplicamos para el prójimo, ¿qué es a qué estamos llamados delante de Dios para mostrar ese amor al prójimo? Conocer a nuestros prójimos, lo que decía, ¿verdad? Conocer a nuestros prójimos. Reconocer nuestra incapacidad, lo que decía Javier, ¿verdad? Pero eso no nos tiene que limitar, sino dar fuerzas para poder mirar hacia adelante, ¿verdad? Entregar, ¿verdad? Entregar lo que Dios ha puesto en nuestras manos también al servicio de los demás. Me acuerdo que un profesor de allí del IFSTE decía, si tienes algo que no seas capaz de compartir, mejor no lo tengas. Y tiene su, ¿verdad? Es decir, a veces cosas que tenemos, ¿verdad? Y que nos cuesta a veces despojarnos, o nuestro tiempo, ¿no? Porque esto es mío, mi tiempo, Pues no, el Señor dice, pues piensa, ¿no? Piensa cómo estás haciendo uso de lo que tienes, de lo que haces, de lo que yo te estoy dando, ¿verdad? ¿Verdad? Quitar nuestro ego, también hemos dicho. Pensar con Dios, es decir, cómo Dios actuaría con ese prójimo, como el buen samaritano. Dar de lo que esperamos, ¿verdad? Amar a los demás y poner en práctica esos dones, esas capacidades que Dios nos da, ¿no? Es decir, y de la misma manera que queremos amar a Dios, estamos llamados a amar realmente a nuestro prójimo. Tu prójimo no es mi prójimo, como decíamos, y lo que Dios quiere que hagas con la obra que Dios quiere hacer a través tuyo, pues no podemos hacerlo los demás por ti. Primera de Juan dice, el que no ama a su hermano a quien no ha visto, al que ha visto, perdón, ahí me colo yo. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ahí sí. El que, sí. Dentro de quien le amar al prójimo, el marido y los hijos serían el prójimo. Exactamente. Por eso he hablado, iglesia, trabajo, vecinos, amigos, familiares, tanto del núcleo familiar, como de las familiares a veces más lejanos que podemos tener y que podamos pensar realmente como ser de bendición, pero principalmente yo creo que amar a veces a los que tenemos más cerca son los que nos cuesta más, porque es cuando a veces hay más amor, pero también hay un poco quizás más tensión por la parte, pues eso, que tenemos humana, ¿no? Como hijos de Dios, ¿no? Pero ahí es donde Dios también va a poder trabajar con tu vida y con la vida de los familiares que están a tu alrededor, ¿verdad? Y es algo que nos tenemos que plantear, ¿verdad? El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto, ¿no? Y por eso el poder discernir esas necesidades de los que están a nuestro alrededor. ¿Cómo amo yo a Dios? Pues igual que lo que hemos dicho de cómo amar a Dios, aplicarlo a las palabras de cómo tenemos que amar al prójimo. Aquí he puesto al prójimo de mí, para que yo también me meta. Pues parece que estoy tirando balones fuera, no, al prójimo de mí también, que también
obviamente, y el ejemplo de Estrella que poníamos, ¿verdad? Y nada, con esto terminamos porque vamos a hacer simplemente mención al texto que hemos dicho de Efesios, que yo me he adelantado con el ejemplo de Estrella, y fijaros, pues eso, como decíamos, de la identidad en Cristo Jesús, el propósito que Dios tiene con nuestras vidas, que Dios nos pone situaciones de antemano. Eso a mí me encanta pensar en esto, que nos pone situaciones de antemano para que andemos y vivamos y actuemos en esas circunstancias. Y yo siempre digo, tenemos que estar siempre con la antena puesta para ver en qué ocasiones Dios quiere que actuemos. Y ahí es donde nosotros nos quedamos en un plano secundario y vemos la verdadera mano de Dios. Y cuando tú te sientes usado por el Señor, si habéis tenido, ¿verdad?, esa experiencia, la verdad es que es algo fabuloso. Y no es el yo protagonista, sino el Dios protagonista, ¿verdad? Y cuando Dios nos usa, y Señor, gracias, porque siento cuando estamos hablando con alguien, cuando estamos ayudando a alguien, y siento que tú estás aquí conmigo, ayudándome, haciéndome ver cosas que yo humanamente a lo mejor no hubiese visto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y ahí es donde Dios tiene que seguirnos enseñando. Fijaros, decía San Agustín, la medida de nuestro amor, ¿lo sabéis? Es un amor sin medida. La medida de nuestro amor es un amor sin medida. Y las medidas las ponemos nosotros a nivel humano, porque el amor de Dios, ¿verdad?, supera pues todos los límites humanos. Y si fuésemos capaces de decir, Señor, como decía, ¿verdad, Javier? Es decir, sentirnos incapacitados, pero Señor, capacítanos tú a través de tu amor para hacer lo que tú quieres hacer con mi vida. Aquí en Olot, en Barcelona, en Madrid, en Hong Kong, donde sea. Porque ¿quién te dice que hoy estás aquí, dentro de X tiempo puedas estar en otro sitio, no? Claro, estamos dispuestos a que Dios siga obrando en nuestra vida. ¿Qué es lo importante para Dios? ¿Qué es lo importante para mí? Para Charlie Chaplin, ¿verdad?, era hacer reír a la gente, pero en la película de nuestra vida, ¿qué es lo más importante para nosotros? Es amar a Dios y amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Que Dios nos ayude, ¿verdad?, a amarle a Él y amar a nuestros prójimos, a los que tenemos más cerca, ¿verdad? Y la cita de Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, ¿verdad? Porque Dios sigue haciendo la obra, seamos más torpes, seamos menos. Yo creo que todos somos torpes y necesitamos ahí, obviamente, que Dios siga obrando en nuestras vidas, pero que sigamos aprendiendo, como Charlie Chaplin. Por eso me gustaba el ejemplo, ¿no? Que estemos donde estemos, nunca perdamos esa actitud de seguir aprendiendo. Que nunca digamos, no, esto ya lo sé, no. Porque el Señor quiere seguir trabajando en tu vida y en mi vida. Así que el Señor nos bendiga y nos ayude a poner en práctica, ¿verdad? Amén.